Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar un lunes más con ustedes, esperando que el Espíritu Santo nos asista, nos ayude, ¿cierto?, al mensaje y que todos seamos edificados, ¿cierto?, para ser levantados, restaurados, ¿cierto? Hace tantas cosas el Espíritu Santo a través de su obra. Así que gracias a todos aquellos que puedan compartir, poner un like y vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra está en el libro, se lo digo al tiro, de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11 vamos a leer. Amén. Dice de esta manera: de modo que el día del Adón, estoy leyendo una Biblia Kadosh, Adón es padre, de modo que el día del Padre vendrá como un ladrón. En el día que los cielos desaparezcan con un estruendo, los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra, todo en ella serán quemados, puesto que todo será destruido de esta manera. ¿Qué clase de persona debe ser usted? Debe llevar vidas justas y santas. Amén. Alabamos al Señor, amados, por esta palabra. Amados, cuando se habla de esto el día del Señor o el día de la ira de Dios, para nosotros que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo, nuestro Señor y Salvador, es una esperanza. Esta esperanza es para todo aquel que cree, ¿cierto?, de que el día del Señor va a venir como un ladrón, ¿cierto? Un ladrón en la noche. Cuando hablamos de día, cuando la Biblia habla de día, no se refiere a un día en la semana en particular, sino que es un evento de juicio de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos varios juicios de Dios sobre las naciones. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, la parte histórica, gramatical de algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y también llevarlo a una temática del libro de Apocalipsis, ¿cierto?, a la parte escatológica, se puede decir, porque siempre el día del Señor está en esa doble, ¿cierto?, escatología, que tiene que ver con la parte histórica y también tiene que ver con la parte escatológica del futuro. Y dice, de modo que el día del Adón vendrá como un ladrón. Amados, como nosotros sabemos, amados, que hay juicio, y ese juicio para los cristianos es una esperanza. No es un día de juicio para nosotros, es un día de juicio para aquellos que no han sido justos, aquellos que no han sido santos. La persona justa es aquel que acepta a Yahshua y Dios le ha dado esa justificación y le ha ido dando, ¿cierto?, la santificación progresiva a medida del caminar de Cristo aquí en esta tierra. Pero el día del Señor será sorpresiva. Pero este día de sorpresa terrible, es terrible, es para quienes no creen en Él. No es para los hijos del Señor. No es tampoco para asustar. Porque yo creo que todos tienen esta esperanza de que vendrá el Señor. Si estamos limpios en lo moral,
vigilante, ¿cierto? Como una atalaya en lo espiritual. Esto no nos toma por sorpresa del hecho ya que nosotros recibimos a Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos en la parte bíblica, gramatical del Antiguo Testamento, vemos que Dios ya hizo juicio sobre algunos reinos, en este caso el reino de Edom, que está en el libro de Isaías, capítulo 34. Y habla que van a ser juzgados, que habla también que iban a ser destinados a destrucción. Hablar de Edom, amado, nos invita a nosotros para que usted también, yo hago solamente algunas pinceladas de Edom, pero usted si quiere estudiar al reino de Edom, tuvo un juicio, tuvo una destrucción. Ya vino ya esa destrucción sobre esa nación. Entonces, un juicio que ya ha sido acontecido. Por eso que le estoy diciendo la parte gramatical bíblica del libro de Isaías. Isaías en 34:5 habla de eso. Y dice que se ve el cielo, la espada de nuestro Dios, la espada de nuestro Dios. Y cuando hablamos de la Biblia que describe la espada, amado, del Espíritu, un arma viva, activa, que se usa para luchar contra el pecado y ayudar a acercarnos más a Dios. Entonces lo que Dios hace cuando hay un juicio sobre un pueblo, en este caso que yo estoy viendo el libro de Isaías, es para castigar a todo el pueblo de Edom. Dice que Dios lo ha condenado a muerte, lo habla, ¿cierto? Aquí en este mismo versículo que nosotros hemos leído, 34:5. ¿Destinado para qué? Para destrucción de ese pueblo. Como siempre dice un hermano, Dios no se levantó con el pie izquierdo para hacer juicio contra una nación. No, todo lo contrario, es por causa del pecado. Esaú, ustedes saben que Esaú es el personaje que dio origen al pueblo edomita, edumeo, Esaú, que vendió su primogenitura, ¿cierto?, por un plato de lenteja. O sea, no le interesaban las cosas de Dios. De ahí nace el pueblo edomita o el pueblo idumeo. Entonces, cuando vemos esta destrucción de Edom, es una descripción, amados, amada iglesia, del final que tendrán todos los que se oponen a Yahweh, todos los que se oponen a Dios y a su pueblo. Edom, amado, se alegró de la caída de Jerusalén. Y esto también simboliza a todas las naciones que son hostiles contra el pueblo de Dios, contra el pueblo del Señor. Aquí nosotros en el libro de Isaías, usted puede ver, y si usted logra escudriñar el libro de Isaías, en todo el final del capítulo está el juicio contra Edom. Entonces los edomitas eran culpables del pecado, de la soberbia, Por eso viene, ¿cierto?, este juicio de Dios sobre estos pueblos. Por ejemplo, también en el libro de Joel, también hay algo bíblico y gramatical que también habla del juicio de Dios. Y este juicio de Dios sobre las naciones. Cuando dice en Joel 3:15 y 16, las estrellas han dejado de brillar. O sea, cuando Dios, aquí estoy parafraseando, cuando Dios llegue, se va a oscurecer el sol, la luna, perderán el brillo las estrellas, porque viene Dios con un juicio. Dice, temblarán el cielo, la tierra, porque nuestro Dios se enojará y hablará desde Jerusalén. Pero aquí hay algo importante, amado, que en ese juicio de Dios contra las naciones, dice, pero Yahweh, Dios, será refugio para su pueblo.
una fortaleza para los hijos de Israel. O sea, en medio del juicio también está Dios. Está Dios para proteger a sus escogidos, para proteger a sus siervos, para proteger a aquellos que creen en Él. Porque la Biblia habla de proteger a los israelitas, será refugio para ellos. Un refugio. Un refugio es un lugar donde usted se puede escudar. El que habita al abrigo del Altísimo, cierto, morará bajo el abrigo del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío. Ahí yo veo esa doxología, esa adoración a Dios, de la protección de Dios hacia su pueblo, en medio del juicio. Aquí también nosotros vemos que hay un desafío para todos los enemigos del pueblo de Dios. No hay escapatoria de los juicios de Dios. Aquellos que han pecado, que han endurecido sus corazones en ese día de ira, serán separados de todo consuelo y gozo. Porque el Señor viene, ¿cierto?, a buscar a su pueblo. Entonces vemos en esta escatología, ¿cierto?, en esta parte bíblica gramatical, ¿cierto?, de las cosas que pasaron, la mayoría de los profetas predicen la misma victoria final de la iglesia de Dios sobre todos los que se oponen a ella. Pero para aquellos malvados será un día terrible. Para los justos será un día alegre. La venida del Señor. Ese día grandioso, un éxodo grandioso, ¿cierto? Todos hablan de ese éxodo que viene, que Cristo viene. Ese es un éxodo. Un día cuando ya venga Jesucristo a buscar a su iglesia. Entonces, amado, la alegría es para aquellos que tienen interés en Cristo, para gloriarse en su fuerza, para gloriarse en su redención, en la salvación de Cristo, ¿cierto? El año aceptable al Señor. Es un día de gran favor para algunos, será un día extraordinario también de venganza para otros. Todo lo que están fuera de Yahshua, todo lo que están fuera de Cristo, se van a despertar y a huir de esa ira venidera, de ese juicio. Por eso que también Joel habla de esta liberación de Judá. Yahweh será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Cuando Yahweh, cuando Dios dice, desde Sión, Él va a rugir como un león. Rugir como un león. El rugido de Yahweh hace cuando interviene en una batalla. ¿Quién no tiene miedo, amado, de cuando va al zoológico, ¿cierto? Y ve un león y ve un rugir, es un estruendo. Entonces vemos acá a Joel hablando, ¿cierto? Esta liberación de Judá, de Dios, como ese rugir, como ese tronar en el cielo, la tierra, cuando hay un estruendo. Usted ha escuchado un relámpago, un estruendo grande. Vemos, amado, este rugido de Dios, ¿cierto? El rugido de Dios. Rugirá. Cuando Dios se enfrente a sus enemigos, Entonces, Jesucristo, amado, nos hablan en Mateo 24 que tenemos que prepararnos para el fin. ¿Cuál es la preparación? Prepárate, hermano. Ya hemos escuchado montones de predicaciones que dicen, prepárate, hermano. ¿De qué tengo que prepararme? Dios, Jesucristo, nos habla en Mateo 24:3. ¿Cierto? También habla de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Esa es una parte escatológica, bíblica, gramatical que ya aconteció, pero también hay una escatología para el futuro. Para el futuro. Hay dos profecías, una profecía cumplida y otra que está por cumplirse.
Entonces, cuando Jesucristo habla, prepárese para el fin, le habla cuando él estaba sentado en el monte de los olivos con los discípulos. Y ellos vinieron a él privadamente y le preguntaron a Yahshua, le preguntaron al Señor, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida en el fin del siglo? Esta interrogante, amado, y quizás muchos se hacen esta interrogante, ¿cierto? Este era un momento adecuado para que los discípulos preguntaran a Jesús cuándo vendría con poder y acontecimiento, cuándo iba a ser ese acontecimiento, cuándo tendría lugar ese acontecimiento. Y la respuesta de Jesús enfatizó los acontecimientos que tendrían lugar antes del final de los tiempos. Pero una cosa que me llama la atención de la palabra del Señor, que aclaró que no debían preocuparse por la fecha exacta, sino que estar preparados. Porque Él vendrá como un ladrón en la noche, nadie lo sabrá. Le preguntaron, ni el Padre, ni yo lo sé, pero Él lo sabe porque es Dios, ¿cierto? Quizás no lo quiso decir. Entonces vemos que cuando dice el Señor, tengan cuidado que nadie los engañe. Lo único que dice el Señor, tengan cuidado que nadie los engañe. Muchas veces, siempre que miramos las señales, amado, miramos señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas rodando con falsas señales de espiritualidad, de poder, de autoridad. Entonces, la única manera cierta de guardarnos del engaño es fijar la mirada en Yahshua y sus palabras. Estas palabras de Jesús, tengan cuidado que nadie nos engañe. No busque señales especiales. No pierda el tiempo mirando a otro. Mire a Yahshua, mire a Cristo. Cuando usted tiene esa seguridad en Cristo Jesús, amado, usted no tiene por qué andar mirando otras señales. Cristo está en su vida. Dios mismo, el templo de Dios en nuestras vidas. Él dijo, prepárense para el fin. Y después dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torah, el amor de muchos se enfriará. En la Biblia Reina Valera, y dice, por haberse multiplicado la maldad. Pero la Biblia Kadosh me da algo más, me da una sustancia más que yo puedo ir aprendiendo. En la Biblia Kadosh dice, por haberse multiplicado la falta del cumplimiento a la Torá. Y la Torá literalmente significa la instrucción, amado, la enseñanza, la doctrina. Entonces lo que Dios está diciendo a través de la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál maldad? El incumplimiento de la instrucción que Él había dado, de la enseñanza que le había dado, de la doctrina que él había dado. Amados, esta es la infracción a la ley de Dios, la infracción a la ley de Dios. Podríamos decir la anarquía, amado, anarquía a la instrucción y a la enseñanza y la doctrina. Es el odio a las escrituras, es el odio, amado, es el odio a la instrucción, es el odio a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza y la doctrina de Cristo. Entonces nosotros vemos que a través de la Escritura, durante las 70 semanas de Daniel, en un lugar de un tiempo, que serían limitados todos los enemigos del Mesías, de Yahshua. Entonces Yahshua tendrá muchos enemigos antes y durante la gran tribulación, incluyendo, pero no alimentando a la antimesía, al falso profeta, al dragón, el mismo Satán. Por no mencionar también las legiones de Satán. Entonces vemos, amados, que
que hay una lucha, lo que Dios está diciendo, por haberse multiplicado, ¿cierto?, esta maldad, este cumplimiento de la Torá, esta instrucción, esta enseñanza, esta doctrina. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, es la señal del Hijo del Hombre, la única señal que nosotros tendríamos que estar buscando, que cuando venga el Hijo del Hombre. Dice esta señal. En esta señal, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, dice que los incrédulos se lamentarán al descubrir inesperadamente que estaban equivocados, amado. Todo lo que fue objeto de su burla sucederá. Todos se burlan, ¿cierto?, del Evangelio. Todos se burlan de la instrucción, de la doctrina de Jesucristo. Pero ya cuando venga el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, ya será muy tarde para recapacitar. Porque Mateo 24:30 dice, después de la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán, o sea, lamentarán. Ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Amados, cuando vemos los cristianos que sufren por su fe, tenemos que recordar que somos hermanos en Cristo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y todas las partes se unen. Entonces, cuando se unen todas las partes, el sufrimiento es menor. Todo el cuerpo se beneficia. Eso es lo que decía Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, que todos son necesarios, importantes en la iglesia de Jesucristo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros comparten su felicidad. Entonces, la pregunta que cabe hacernos en esta noche, ¿cuál es la respuesta cuando una persona está sufriendo? Entonces, amado, mientras esperamos, ¿cierto?, esta venida del Señor, tenemos que vivir una vida cristiana, alegrándolos con los que se alegran, llorando con los que lloran. Pero desafortunadamente, yo digo desafortunadamente, hermanos amados, nos ponemos celosos por los que se gozan y nos apartamos de aquellos que lloran. ¿Sabe? Amado, mira, estamos todos en el mismo mundo. No hay tal cosa como un cristiano individual. No podemos estar solamente de acuerdo con nuestra relación con Dios. También debemos involucrarnos en la vida de los demás. Entonces, cuando Pablo le dice a los romanos, alégrense con aquellos que se alegren y lloren con los que lloren, esto resume en el meollo, ¿cierto?, de la vida cristiana. La vida cristiana. Si amamos nosotros a alguien de la misma manera que Dios nos ama, vamos a estar dispuestos a perdonar. Porque si hemos experimentado la gracia, cuando experimentamos esa gracia, queremos que otros también disfruten de esta gracia. Nuestro anhelo es que otros disfruten de la gracia de Dios, que disfruten en este mundo esta gracia, amado. Porque esta gracia es un favor inmerecido, esta gracia del Señor. Pablo dice que él decía que por la gracia él fue salvo. Y nosotros, amados, que estamos en este mundo, por la gracia del Señor fuimos salvos. O sea, cuando damos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores, todo lo contrario. Queremos que ellos también vivan la gracia. Queremos que ellos vivan la gracia de Dios. Es el propósito de Dios, amado. Los reconocemos, los perdonamos, los amamos como personas a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hace con nosotros. Entonces, cuando Yahshua habla que tenemos que prepararnos para el fin, nos habla de falsos profetas que aparecerán.
Y esto va a engañar a mucha gente. Eso lo habla en Mateo 24:11. Yo me dejo guiar por lo que dicen las Escrituras. Falsos profetas. Y aquí le voy a dar, amado, un ejemplo de falsos profetas. Y cuando hay falsos profetas, hay una decadencia espiritual, amado. Decadencia espiritual. Y no solamente hoy día, sino también en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Mira, yo te voy a leer 2 Reyes 3:11 y te voy a leer en la parte, el versículo 11. Si tú quieres, leer del 11 hasta el 21. En 2 Reyes 3:11-21. A mí se me hace corto el tiempo para ir soltando todos los versículos. Pero esta es la idea, amado, de predicar el Evangelio, que todos nos alimentemos y nos vamos fortaleciendo. Mira, dice, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta de Yahweh, un profeta de Dios, por medio del cual podría consultar a Yahweh? Entonces, si tú te das cuenta, la pregunta de Josafat, esta pregunta, ¿no hay aquí un profeta de Dios para que le consultemos? Esto nos muestra cómo habían decaído en la verdadera adoración, porque la Biblia nos enseña que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La experiencia religiosa de Israel como Judá, ¿cierto? Estaba decaída. Tanto los sumos sacerdotes como los profetas eran los que daban el consejo al rey. Pero la mayoría de los sacerdotes habían abandonado a Israel y los profetas de Dios eran vistos como mensajeros del mal. Entonces, por eso es que dice que hubo falsos profetas. En los tiempos de Jesús y también en nuestros tiempos, amados, en nuestros tiempos, en aquellos tiempos. Entonces, amado, vemos que muchas veces, amados hermanos, hay líderes que son muy populares que esparcen un evangelio que es falso. Y dice lo que la gente quiere oír. La gente lo que quiere oír. ¿Y qué es lo que la gente quiere oír? Dios quiere que usted sea rico. El evangelio de la prosperidad. Dios quiere que usted sea rico. Haga lo que desee. Si a Dios no le importa lo que usted hace, hágalo usted lo que desee. ¿Cierto? Lo que ellos dicen, no existe en el pecado y no existe en el infierno. Estos son falsos maestros. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y Jesús lo anuncia, que estos falsos maestros ponen en alerta a sus discípulos. Así como también a ellos, también nos hace una alerta a nosotros, para que no escuchemos sus peligrosas palabras. Por eso es que leímos, el amor de muchos se enfriará, que la Reina Valera dice, y por haberse multiplicado la maldad, porque hay un odio, una anarquía, una infracción a la Torá, a la instrucción, a la enseñanza, a la doctrina. Esta enseñanza falsa, amado, de los falsos profetas, no tiene nada que ver con la instrucción, la enseñanza y la doctrina. Dios quiere que sea rico. ¿De dónde, amado? Eso es una doctrina falsa. Haga lo que usted desee. ¿De dónde? Cuando siempre Dios nos enrosca o nos enfrentamos, ¿cierto?, contra el pecado del hombre. No hay siquiera justo, ni siquiera uno, porque todos estaban destituidos, todos se han apartado, cortado, ¿cierto?, de Dios. Y a través de la gracia nosotros podemos entrar a esta gracia, siendo justificados. Entonces, vemos, amado, las enseñanzas falsas son la pérdida de los valores morales. Y ahí viene la enfermedad. Y es una enfermedad destructiva. La pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. Por eso, el amor de muchos
se enfriará. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas, amado. Por las falsas enseñanzas. Se enfriará porque no hay instrucción, porque no hay enseñanza y porque no hay doctrina. Se enfriará. Este pecado enfría el amor por Dios. Amado, tenemos que enfocar, ¿cierto?, nuestras predicaciones hacia Cristo. No tenemos que enfocarlo hacia nosotros mismos. Enfocamos hacia Cristo. Por eso que cuando Jesús habla de esto, prepárense para el fin, dice, manténganse firmes hasta el fin, y se salvará. O sea que en la Biblia, Reina Valera, dice, el que persevera hasta el fin, se salvará. Pero aquí en la K2 dice, manténgase firme. La verdadera fe tiene que ver con una perseverancia firme en Cristo, un compromiso fiel a los mandamientos de Dios, a pesar muchas veces de las tentaciones, la oposición a la adversidad. Entonces, Jesús decía, estas son las buenas noticias acerca del reino. 24:14, Mateo 24:14. Será anunciada por todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El mensaje de salvación, amado. No falsas doctrinas, no falsas enseñanzas, sino que la doctrina de la salvación, la soteriología. Esto será predicado en todo el mundo, que todo el mundo sea salvo a través de Cristo. La salvación, esa salvación que nos da esa seguridad, van a ser predicadas en todo el mundo. Entonces, Yahshua, salvación de Yahweh, salvación de Dios. Él es nuestra salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Esta es la misión. Predicad el evangelio a todas las criaturas, enseñándolo en todas las cosas. Eso es lo que le dijo en esa misión Jesucristo a sus discípulos. Y es la nuestra de hoy, en los fines de los tiempos, en el juicio final. Mostrar a sus seguidores la urgencia de esparcir las buenas nuevas de salvación por donde sea, hablar de Cristo, hablar del Señor, a donde esté, en el lugar que usted esté, pueda hablar del Señor. Por eso Jesús dijo, prepárense para este fin, que estén preparados, enséñenle en todas las cosas. Y cuando ustedes vean la abominación, esta devastación del lugar santo, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión, será el momento para aquellos que de Judá escapar a la montaña. O sea, cuando habla, dice, prepárense para el fin. Cuando vean, amado, esta abominación desoladora, ¿cómo puedo interpretar este Mateo 24:15? Como un intento deliberado de mofarse y negar la realidad de la presencia de Dios. Esta es la abominación, la devastación desoladora que habla el profeta Daniel, que viene a ser, que se realizó en el año 168 a.C., cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo cebo en el altar del templo santo. Después que de la destrucción, amado, de Jerusalén, de la destrucción del templo, se puso un cerdo, ¿cierto? Y estas palabras resonaron en el año 70, también cuando Tito colocó un ídolo en el lugar del templo incendiado después de destruir Jerusalén. Colocó un ídolo. Y al final de los tiempos, en la escatología, el anticristo levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todos le adoren, a él. Estas son las abominaciones, amado, que van a buscar desacreditar lo que es santo.
Y eso será un tiempo de sufrimiento grande que dice Jesucristo en Mateo 24, 21, 22. Habrá un sufrimiento grande. La verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría más. Amado, esta gran tribulación, quizás a lo mejor no, ni siquiera vamos a estar nosotros, porque quizás a lo mejor vamos a morir, es un tiempo, ¿cierto? Cuando venga esa gran tribulación. Esos días serán acortados para salvar a los ungidos del pueblo de Dios. Amado, en la Biblia cuando nosotros estudiamos el Armagedón, es un tema muy largo, es el lugar que se supone que se librará la batalla entre el bien y el mal. La batalla más grande que puede existir en los últimos días del mundo. Es una batalla. Nosotros en Mateo 24 hay acontecimientos que ya sucedieron, naturales, terremotos, plagas, hambruna y muchas cosas más. Pero hay cosas que también hay algo escatológico en esa gran tribulación. Porque dice la Biblia que en verdad si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. O sea, lo que está hablando el Señor, que el mayor enemigo de Yahshua es la muerte. No ha sido derrotado antes de la tribulación, entonces tampoco, si todavía no ha sido derrotada la muerte, entonces Cristo todavía no viene en esa gran tribulación. Todavía no ha venido ahí en ese momento. Porque cuando venga Cristo es que va a derrotar el Hades, ¿cierto? La muerte, esta muerte, y va a derrotar a Satanás. Él derrotará la muerte en su segunda venida. Amados, cuando nosotros vemos en Apocalipsis, que habla, dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Esto por dar testimonio. O sea, la muerte, muchos han sido muertos, ¿cierto? Por la palabra del Señor. Hay muchos mártires que han predicado el Evangelio. Y estos muertos es por dar testimonio. En la gran tribulación, amado, hay muchas preguntas que se hacen. Y nosotros vemos que en el tiempo de la gran tribulación estarán los dos testigos. Los dos testigos. Pero todavía la muerte existirá. La muerte existirá en ese momento, porque no ha sido derrotada. Muchos siervos de Yahweh serán muertos en la gran tribulación. Todos los que estén vivos cuando llegue el tiempo de la gran tribulación tendrán que sufrirla, y muchos siervos de Yahweh morirán como mártires. Por eso es que muchas veces, amado, es importante creer en Jesucristo ahora, entrar a Jesucristo, tener la salvación ahora, porque el tiempo de la gran tribulación va a ser muy difícil. Será un tiempo de sufrimiento donde estará el anticristo, amado, y será muy difícil para aquellos que crean en ese momento. Por eso es que es importante, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Amado, cuando se habla de la gran tribulación, es la última mitad del periodo de la tribulación, con 3 años y medio de años de duración, que habla de las 70 semanas de Daniel. Hay algo muy largo que uno puede ir aprendiendo, ¿no es cierto?, en el caminar. Por eso dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿qué es lo que enfocaba Jesucristo? Los acontecimientos que eran cercanos y futuros. Como hacían los profetas del Antiguo Testamento, también Jesucristo nos muestra las señales del fin.
Muchas de estas persecuciones ya han acontecido, pero muchas también están todavía por venir, persecuciones. Pero Él nunca va a olvidar a su pueblo. Es todo lo que nosotros, amados, amada iglesia, necesitamos saber acerca del futuro para alentarnos a vivir con rectitud hoy, porque vendrán falsos mesías, falsos profetas, que van a tratar de engañar hasta los escogidos, dice el Señor. Hay un odio hacia la Torá, hay un odio hacia la instrucción, hacia la enseñanza, hacia la doctrina. El antimesía va a empezar a proclamar la doctrina contraria a la doctrina, a la enseñanza de Cristo. Y esto lo han predicado las congregaciones por más de 2000 años, amado. 2000 años. Los asistentes muchas veces a las congregaciones, muchas veces encuentran mensajes que son atractivos y conocidos. Y eso coincide con la mentalidad de Satán. Pero que Jesús advierte acerca de estos falsos maestros que retienen la verdad. Estos falsos profetas, esto lo habla en Mateo 24. Falsos maestros que tratarán de engañar a los escogidos. Y dice el Señor, examínenlos bien. Examínenlos bien. Examine bien el mensaje. Porque hay muchos mensajes que son atractivos. No están de acuerdo con el mensaje de Dios de la Biblia. Pero solamente el fundamento de la palabra de Dios a nosotros nos puede equipar, amados, amada iglesia, para recibir los errores, las distorsiones de las falsas enseñanzas. Por eso es que estos falsos maestros dicen, van a tratar de engañar a los escogidos. Mateo 24, del 24 al 28 habla eso. Y es el odio, ¿cierto?, hacia la doctrina. Entonces, el día del Señor, nosotros, como Pedro lo dice, tenemos que seguir la promesa, esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, en la cual la justicia estará en su hogar, en el cual mora la justicia, ¿cierto? Y esto, amado, es permanecer fieles a Dios. Esa es la felicidad del pueblo de Dios. Y como lo que dice en Isaías, continuará de mi presencia, dice Dios. Su cera, su descendencia. El nombre de ustedes continuará cuando ustedes son fieles. Cuando son fieles, ¿cierto?, a la palabra de Dios. Apocalipsis habla, amado, yo vi cuando en esa visión de Juan, cuando dice, yo no vi un templo en la ciudad, no vi un templo. En Apocalipsis 21-22. Porque Yahweh, el Shaddai, es su templo, tal como lo es el Cordero. Él es el templo. Ese templo que viene, amado, a nuestra vida. Es el templo de Yahweh, al templo que nosotros somos ahora. No es un edificio, sino que es mismo Dios que viene al corazón del hombre. Nosotros, claro, asistimos, ¿cierto?, a la congregación. Yo no estoy en contra de las congregaciones, amado. Pero sí, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios, al Shaddai, ¿cierto?, a Cristo. Este Señor, Dios Todopoderoso, es el templo, el Cordero, el templo. El templo es el centro de la presencia de Dios entre su pueblo. Es el primer lugar de la adoración. No es necesario el templo en la ciudad nueva. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará en todas partes. Y desde ya nosotros tenemos que estar sin mancha o defecto
Pedro lo decía, sin mancha, irreprensible, en paz. Amados, dice que Pedro habla que Pedro habla que Pablo escribió siguiendo la sabiduría de Dios. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Todo lo que Pedro está hablando, también está hablando de Pablo, de todas las cartas que escribió Pablo. Esto indica, amado, que las cartas de Pablo tienen el mismo carácter de autoridad que el resto de las Sagradas Escrituras. Y es una prueba de que Yahweh, para ver si vamos a aceptar las explicaciones de Pablo, que gritan a los cuatro vientos que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo la gracia. Entonces, amado, bendito sea el Señor. Alabemos al Señor en todo momento. Tenemos que estar al servicio de Dios. Cuando Pablo hablaba, ¿cierto?, sobre el pecado, él decía, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo el legalismo, sino no estamos bajo la ley, sino bajo la misericordia? Y después termina, Dios no lo permita. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso es imposible. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, nos atrae la enseñanza. Nos atrae la enseñanza, la doctrina. No nos atrae a los falsos maestros. Nos atrae la enseñanza. Nos atrae la palabra santa, amado. La palabra pura. Eso nos atrae a nosotros. Por eso cuando Pedro dice en 2 Pedro 3:18, permanezcan creciendo, sigan creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Padre Salvador, Yahshua HaMashiach. A Él sea la gloria ahora y eternamente. Y eso necesita un amén. Y ese amén, amado, es para que nosotros también podamos refutar a los falsos maestros, al mundo pecaminoso, que siempre se está enfrentando a nuestra fe de una u otra forma. Todavía nos queda mucho camino que recorrer. Pero si cada día nosotros, amados hermanos, amada iglesia, hallamos forma de acercarnos más a Yahshua, estaremos preparándonos para defender la verdad en todas las circunstancias. Y amado, yo creo que Dios en esta noche tarde ya, ¿cierto?, nos ha hablado claramente a nuestras vidas sobre el día del Señor, sobre este evento. Pero esto también nos da una esperanza para nosotros, que estamos en Cristo. Yo no sé si has sido justificado delante del Señor, pero este es el momento en que tú puedas hacerlo. Si tienes un problema, si tienes alguna dificultad, si tienes alguna enfermedad, Dios, a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, Él convence nuestra vida de pecado. Y tenemos que ponerlos delante del Señor, que nos perdone y nos justifique para poder llevar una vida santa, una santificación progresiva a través del Espíritu Santo, porque Él viene como un ladrón en la noche. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por tu mensaje. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres el Dios poderoso, el creador del cielo, la tierra, el alfa y el omega. Señor, en esta hora, toca, Señor, tu Espíritu Santo, a aquellos que han escuchado y a aquellos que van a escuchar. Convénceles, Señor, de pecado, para que ellos puedan aceptarte como su Salvador y personal de su vida. Inscríbelos en el libro de la vida,
para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Doy gracias al Señor, amado, por este tiempo, ¿cierto?, que tenemos de predicar el mensaje del Señor. Y esto nos ayuda a nuestras vidas. Gracias por todo, ¿cierto?, por todo lo que está haciendo el Señor, y sigamos avanzando en el caminar del Señor. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para todos nosotros y para aquellos que van a escuchar el día de mañana. Dios los bendiga grandemente. Nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Ahí estaremos con un nuevo mensaje de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente.